se puede pedalear porque se hunde la bicicleta. Más rápido caminando. Ahí creo que va. A ver. Sí, es posible en bicicleta. Lo intentamos, pero se hunde. Vamos a ganar los pesos. No, la verdad que son muchos kilómetros hasta la isla. Será para temporada seca. La noche en uno de los salones de la escuela nos ahorró el trabajo de armar y desarmar el campamento y nos permitió organizar con tranquilidad todo el equipo y la comida que vamos a necesitar durante los próximos días. Después de varias jornadas recorriendo el altiplano boliviano, finalmente estamos listos para ingresar al Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo y uno de los paisajes más extraordinarios de Sudamérica. Buen día. De a poco vamos dejando atrás a Tagua, una pequeña población ubicada sobre las laderas del volcán Tunupa y considerada una de las principales puertas de acceso al salar. Este es además un lugar que nos fue esquivo durante muchos años. Cuando pasamos por la región durante nuestro trayecto de Alaska a Ushuaia, las inundaciones provocadas por las lluvias habían cubierto gran parte del salar y nos obligaron a modificar nuestros planes antes de poder llegar hasta aquí. Rodeamos la zona, fuimos a otros pueblos e intentamos entrar por distintos puntos, pero el agua estaba demasiado profunda y no queríamos arriesgarnos más de lo que ya habíamos arriesgado al cruzar el también inundado salar de Coipasa. Esta vez la historia parece ser diferente. Ya muy cerca de uno de sus bordes, todo indica que finalmente tendremos la oportunidad de atravesar este lugar que durante tanto tiempo quedó pendiente de nuestra ruta. Estamos a escasos metros de entrar al salar. Veníamos por una especie de terraplén, creo que es muy necesario porque en lo que es la bahía que le dicen, el salar está bastante húmedo y como acá también hay mucho transporte que va hacia Yica, hacia las islas o incluso hasta la ciudad de Uyuni, es necesario para poder entrar unos metros al salar porque por la bahía, como dicen, está muy fangoso incluso en temporada seca. Y bueno, así que después de varios años de aquella vez que intentamos cruzarlo, primero por Yica, el agua nos daba un poquito arriba de los pies,
y estaba muy blando, era imposible, nos enterrábamos. Empezamos a bordearlo, fuimos hasta Colchani y ahí sí, fue peor en realidad porque nos adentramos unos metros y el agua nos llevó hasta la rodilla. Esa vez había sido fines de febrero más o menos, después de una temporada muy lluviosa, así que fue imposible. Así que bueno, ahora la revancha, a ver si lo podemos cruzar seco. Y ahora a ver cuál camino tomar, porque obviamente los vehículos también agarran rutas diferentes. Crean rutas. Nosotros no vamos por la principal, no estamos yendo ahora a la isla de Incahuasi, la más turística, sino vamos a ir a otra y tenemos que ver cuál de todas tomar. Pero bueno, ahí iremos viendo en el GPS o tomando de referencia las islas o algunas montañas. Bueno, vamos. Vamos. A ver, cuidado porque hay un poquito de agüita por ahí. Esa es la isla del pescado, me parece. Aquella que está allá. Sí. No, la que está allá. La que tiene las dos puntitas que se ve. Sí, sigue derecho. Sí. Si vas por acá, no es, mira. Está duro, pero es más altito. Tomamos una de las huellas que están marcadas. Si bien no es la línea recta hacia la isla en la que vamos, intentamos ir por dentro haciendo nuestra propia huella, pero salta mucho. La verdad que está muy duro. Está durísimo. Bueno, plena temporada seca, estamos a un mes de que comiencen las lluvias intensas y de a poquito se empieza a inundar. Entonces esto es piedra. Entonces si vas fuera del camino, la bici va saltando y muchos tienen filos. Entonces por ahora vamos a ir por la huella principal y si vemos que más adelante nos desviamos, ahí cortamos camino. Hay muchas huellas de autos que lo hacen, pero bueno, en auto es mucho más diferente. En bici los saltos y el riesgo de que se rompa algo. Pero sí, esto queríamos. Es la situación totalmente opuesta a lo que estuvimos hace unos años. Bien duro. Increíble. Rock. A ver esto. Efectivamente sal. Qué maravilloso. Qué paisaje maravilloso. Y eso que recién nos estamos adentrando.
Ya estamos adentrándonos en el salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, con una dimensión que supera los 10.000 kilómetros cuadrados y cuyo origen está vinculado a los antiguos lagos que existieron en esta zona hace miles de años. Normalmente se mencionan dos: el primero, el Minchín, que existió aquí hace más de 100.000 años, y el segundo, el Tauca, hace más de 11.000 años, que fue el lago que alcanzó la mayor dimensión en toda esta zona, ocupando lo que es el actual salar de Uyuni, el salar de Coipasa aquí vecino, el lago Popó y el lago Ururu, y obviamente las zonas intermedias. Y bueno, luego de un periodo en el cual comenzaron a haber menos precipitaciones, el clima comenzó a hacerse más seco, todo comenzó a evaporarse, y bueno, así es como nació el salar de Uyuni y también el vecino salar de Coipasa. Como dato de color, nos contaban que aquí hay una leyenda con respecto a la creación tanto de los lagos como del salar, y que tendrían que ver con el volcán Tunupa, volcán que muchos consideran un dios, y dicen que él se enamoró de una mujer llamada Cota, quien lo rechazó, y él, con una mezcla de ira y de tristeza, hizo brotar agua y sal para inundar toda la zona, y bueno, así habrían nacido en primer lugar los lagos, y luego, bueno, al hacer brotar también sal, el salar. El silencio que hay es increíble, da miedo. Hoy amanecimos con mucho viento, pero bueno, a las orillas del salar. Pero en estos días, eran 3-4 días que por la mañana, tarde, dentro del salar no iba a haber viento. Sí, por la tardecita y noche, viento muy fuerte. Por lo cual vamos a buscar islas para acampar o tener su reparo. Ahí veremos si acampamos sobre la sal o sobre la superficie de la isla. Vamos a ver. Pero lo que es cierto es que va a haber mucho viento a partir de las 5 de la tarde. 4 o 5 empieza a subir, y toda la noche hasta la madrugada va a haber viento muy fuerte. Pero actualmente el silencio es increíble. El único aire que generamos es el que generamos al pedalear. Voy a dejar de hablar en realidad un segundito. Nada de viento.
la isla del pescado y estamos tratando de buscar la línea que entra, no la estamos encontrando, porque si te metes por el medio, fuera de las líneas, vas a los saltos. De hecho ya lo intentamos y va complicado. Entonces bueno, necesitamos encontrar las líneas que estén, que son como las rutas, vamos a decir así. Sí, un poco más aplastaditas. Aplastaditas por el paso del transporte. El vehículo, pero a ver si lo encontramos, porque nos metimos 5 minutos y nos baja los saltos, va rompiendo sal, que es una piedra que se va rompiendo, pero es difícil, son medias duritas. Hubo que meterse, ¿no? Acá se ve una pequeña línea, al menos nosotros la vemos por acá. Se ve que no es muy transitada esta porque no está como las líneas principales. Así que vamos a ir a los saltos nomás. Vamos. ¿Cuánto es la línea recta? ¿1 kilómetro? No sé, acá realmente es muy complicado porque se te hace que está cerca, está más lejos, sí. Parece lejos, está más cerca. Realmente el efecto, digamos, de este mar blanco. Pero lo que es cierto, que ahí se termina el día de hoy. Ah, sí. Temprano, ahí vamos a llegar. Parece que va sobre vidrio. Sí, no, la rueda de atrás que está más pesada, es como que cuando cae medio que parece que la rompe, pero la de adelante no. Y bueno, cuestión que vas a los saltos, no. Es una cosa rara, digamos, lo que se forma. Vamos, paciencia. Sí, allá parece que hay más sombra. Igual a esta hora del día Uy, sombra. Sombrita. tarde muy tranquila acá en las Islas del Pescado, en el Salar de Uyuni. Llegamos al mediodía, almorzamos en esa especie de cueva que tenía sombra en ese momento, muy buena, lugar que también elegimos para pasar la noche.
ya que dentro de poquito va a empezar a soplar el viento fuerte en aquella dirección, viento oeste. Nosotros estamos atrás de esa parte de rocas, muy buen reparo. Pudimos descansar, dijimos que un poco más tarde vamos a subir para tener una vista más amplia de todo el salar. Se nubló, aunque el sol pega igual, brilla, y con el reflejo de esta sal hace que te queme. Está mucho más agradable acá que allá junto a la cuevita, que ya empieza a hacer un poco de fresco. Y bueno, unos mates y hacer unas cositas, pero el problema es que hay esas mosquitas chiquititas que andan molestando, por eso andamos tapados así de los oídos, porque se nos vienen a las orejas. Ya probamos con repelente, ahora creo que vamos por una espiral porque están insoportables. Entonces salgo a caminar un poco porque acá no las hay, pero pobre Karen está ahí sentada y la están volviendo loca. Vamos a esperar un ratito más a ver si se despeja. Vamos a tener un lindo atardecer, eso sí. Si se despeja vamos a subir a lo más alto de la isla, como decía, para tener una linda vista de lo que es el salar. Allá no hay mosquitos. Nos siguen las mosquitas. Este no se escucha, pero parecen pedazos de vidrio. Sí, no, hoy yo cuando venía en la bici me pegó un susto porque, viste, no es lindo pedalear sobre vidrio. No, acá, en la parte que da contra la isla, digamos, abajo está la tierra y arriba hay una capa de sal que parece vidrio. Acá, hecha. Esta parte, ahí. Esto parece una capa de vidrio abajo. Y esto es el borde nomás, que tenés. Sí. Ah, sí. Ah, mira, ya, claro. Y abajo está la tierra. Una losa. Parece una losa. Y toda floja la losa esta. Y también hay que caminar más por adentro. Este lugar también está muy lindo para acampar. Tiene el reparo de todo el viento oeste y noroeste. Lo que sí, no tiene nada de sombra. Hasta dentro de un par de horas recién iba a haber sombra acá. No, mira, allá hay hicieron como un cerquito de piedra. ¿Ahí? Empieza a soplar el viento un poquito.
esta es la cima de al menos esta parte de la isla. Allá está la otra parte. Desde acá se puede ver casi 360, salvo la parte esa que no se puede ver porque está tapada. Las islas del oeste, el sur, y allá está el este. Allá se puede ver la isla Incahuasi, para donde estamos yendo mañana, hacia el este. Vamos a poner una piedra en la pacheta. Ya empezó a ventear, como lo decía el pronóstico, desde el oeste. Allá el volcán Tunupa, de donde veníamos. La isla Mogli, Tortuga. Venimos por el medio de las dos. Entramos y estamos ubicados allá. Una corrección. Isla Incahuasi no es la que se ve allá muy lejos. Falta el sol, entonces no se aprecia tanto. Sino que es esa es la isla Incahuasi, a 24 kilómetros en línea recta. Isla a la que vamos a estar llegando mañana, posiblemente por la mañana, porque no son tantos kilómetros. Así que bueno, el este, el sur y el oeste, de donde viene soplando bien fuerte el viento, como habían pronosticado. Ya es hora de bajar, cocinar y a dormir antes que nos agarre la noche, porque una vez que nos acostamos fríos, después es muy difícil entrar en calor. Clavito para no romper la estaca. Un clavito que fuimos recolectando.
son 7 de la tarde. Bueno, mañana hasta que nos despierte el sol, ¿no? Hasta que el sol caliente la carpa en realidad. Y nos obliga a salir. Sí. Eso va a ser 6 y media. Bueno, hasta mañana. Faltan un montón de horas.